Ya, hermanos y hermanas, vamos a pasar al mensaje, a la palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga a todos los presentes. Siempre la palabra del Señor hay algo que nos quiere enseñar. Y en este día el Señor va a hablar a nuestras vidas conforme como Él quiere, ¿cierto? Y la necesidad que todos tenemos para escuchar el mensaje del Señor. Así que, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor. Pongámonos de pie. Sé que cada uno está con su Biblia en su mano. Éxodo, capítulo 34, versículo 11. Éxodo, capítulo 34, Antiguo Testamento. Verso 11 y 12, Éxodo 34. ¿Le encontraron? Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 34, verso 11. Si lo ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Amén. Éxodo 34. Dice así la palabra en el nombre del Señor. Aquí está hablando Jehová Dios a través de Moisés y dice lo siguiente: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y el 12 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amén. Es la palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy día, a propósito, muchas de las iglesias evangélicas, ¿cierto?, están reunidas conmemorando este feriado del 31 de octubre, donde en nuestro país, por ley, se estableció un día para las iglesias evangélicas y también las iglesias protestantes. Iglesias protestantes que salieron de la línea católica, ¿ya? Nosotros, más que protestantes y reformados, usted y yo somos de una iglesia de corte apostólico. Eso no lo tenemos que olvidar. Nuestra iglesia, la iglesia del Señor, es una iglesia que su raíz está en los fundamentos de los apóstoles, ¿cierto? Nuestra iglesia tiene su origen en el libro de Hechos, después del Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. De esa línea salimos nosotros, ¿ya? Para que no nos confundamos y creamos que nosotros también tenemos un origen reformado. No, nosotros no venimos de la reforma. Nosotros provenimos de la iglesia apostólica, de esa iglesia establecida por el Señor, donde el primer guía espiritual o el primer pastor se llamó Pedro, ¿cierto? Un hombre que fue elegido por Dios, un hombre que dice la Biblia que era de escaso conocimiento. Pedro no era un hombre con mucho conocimiento teológico. Pedro no tenía educación superior, no tenía magíster, doctorado, no. Dice la Biblia que Pedro era un hombre del vulgo, era de poca letra, pero el Señor lo llamó para que esté a cargo de esa primera iglesia apostólica. Así como nos llamó a nosotros, siempre lo decimos y lo reconocemos, y usted y yo no somos nada, no éramos nadie frente al Señor, pero la misericordia de Dios fue tan grande que nos llamó, y hoy día somos parte de esta nación, de este pueblo especial, llamado el pueblo de Dios. Hermanos, hermanas, el Señor siempre ha querido que su iglesia se cuide. El Señor siempre ha querido que su iglesia se guarde, sea una iglesia que tenga cuidado de las cosas que hay en el mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice la Biblia que está allá en los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pertenecemos a una nación terrenal, pero no somos de este mundo. Y por lo mismo que el Señor siempre nos dice desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento: cuídate del mundo. Ten cuidado con lo que hay en el mundo. No olvidando lo que decía un sermón hace unos días atrás, que este mundo está bajo el gobierno de Satanás. Todo el mundo está bajo el maligno, dice la Biblia. Gracias damos al Señor que el reino de los cielos se acercó a nosotros. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista comenzó a predicar? ¿Cómo predicaba? ¿Cómo llevaba el mensaje? Le decía a la gente:
arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, un trocito del reino de los cielos está acá en la tierra con nosotros. Y el Señor estableció su iglesia como parte, ¿cierto?, para llevarnos un día a la presencia de Dios. Pero tenemos que entender que el mundo está gobernado por Satanás. Y por eso que la Biblia en todas partes dice, ten cuidado, atento, mira el peligro. Y aquí hoy día vamos a entender de la palabra que la iglesia también tiene que tener mucho cuidado con a quién nos unimos, con quién yo hago alianza. Y ese es el sermón de esta tarde. Dice la Biblia en Éxodo 34:11, Jehová le dice al pueblo, en ese momento, seguramente pueden ser 3000 años antes de Cristo, pero esta palabra está vigente para el día de hoy. Dice ahí la palabra, guarda lo que yo te mando, ¿cómo dice ahí? Hoy. O sea que esta palabra es vigente para nosotros al día de hoy. Al 31 de octubre de 2024 el Señor nos dice, guarda lo que yo te mando hoy, pueblo mío. He aquí que yo te echo de delante de tu presencia, que yo echo de delante de tu presencia, y habla de las naciones paganas, de las naciones pecadoras que siempre rodearon al pueblo de Dios. Y en esos años, en esos tiempos, esas naciones pecadoras, paganas, idolátricas, eran las naciones del amorreo, del cananeo, del eteo, del fereceo, el heveo y el jebuseo. Eran naciones paganas que tenían dioses falsos, que tenían falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Tenían ídolos a los cuales ellos adoraban. Pero el Señor le decía, he aquí que yo echo de delante de tu presencia a todo esto lo voy a apartar de ti. Hermano, el Señor nos aparta de todo el pecado del mundo. Por eso que Él nos dice, guarda lo que yo te mando hoy. ¿Es voluntario apartarse para Dios? El Hijo de Dios, la hija de Dios que hicimos un compromiso, ¿es voluntario? Si es que yo quiero lo hago, si no, no. La Biblia dice, guarda lo que yo te mando. A veces nos cuesta aceptar eso de, a mí nadie me manda. A mí nadie me da una orden, yo me mando como yo quiero. Pero cuando nosotros nos dejamos en las manos del Señor, Él nos manda, hermanos. Él nos da órdenes y nosotros cumplimos la orden de Dios. Guarda lo que yo te mando hoy. Él nos apartó del mundo. ¿Cierto? Cuando Él nos llamó al Evangelio, Él nos tomó, nos limpió de nuestro pecado, Él nos apartó del mundo. Pero después, en mi deber, seguir viviendo apartado del mundo, ese deber me corresponde a mí. Él un día me apartó del mundo, me perdonó mis pecados, me lavó, me limpió, pero de ahí en adelante yo soy responsable de apartarme del mundo. Esa responsabilidad no se la puedo dejar al Señor. Es que yo peco porque el Señor no me ayuda a salir del mundo. Es que yo hago esto, lo otro, porque el Señor no hace nada conmigo. Esa responsabilidad es mía. Él un día me apartó por milagro, por misericordia. Pero después me dice, ahora te toca a ti. Guarda lo que yo te mando hoy y vas a vivir apartado para mí. Aquí le dice, guarda lo que yo te mando hoy. Yo ya te aparté del amorreo, del cananeo, del eteo, yo ya lo hice. Pero ahora, en el verso 12 dice, guárdate de hacer alianza con ellos. ¿Lo va entendiendo? Él nos sacó del mundo, Él nos sacó del pecado. Ahora yo me tengo que guardar para no volver a lo mismo. Es como el perro que vomita, dice la Biblia, se va, pero le da hambre y vuelve al vómito. Así dice la Biblia, así de fuerte dice la Biblia. El hombre, la mujer que vuelve al mundo después de haber salido del mundo, es como el perro que vuelve a su vómito. Fuerte la palabra, ¿eh? Yo no quiero volver a lo vil del mundo, a lo sucio del mundo. Es vomitivo. La palabra dice en Apocalipsis que Él nos vomita al tibio, y el tibio es que constantemente está volviendo al mundo. Y aquí la palabra en Éxodo, el Señor le dice a su pueblo, a Israel, yo ya te saqué,
yo te estoy apartando, yo te estoy dando la victoria contra el amorreo, el cananeo, pero ahora no vuelvas a hacer alianza con ellos. Y hoy día el Señor le dice a su iglesia de hoy: yo ya te tomé del mundo, yo te regalé la salvación, te traje a mis caminos. Guárdate de no volver al mundo y hacer alianza de nuevo con el mundo. Ese trabajo nos toca a nosotros. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Por qué? Él da una razón, hermanos. Para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, el hecho de yo volver a las cosas de antes, el hecho de yo hacer una alianza con algo que es pecaminoso, que es dañino, puede ser un tropiezo en mi camino al reino de los cielos. Y cuando uno tropieza, generalmente cae. Y el caer deja heridas, nos daña, nos duele. Y el Señor no quiere eso con su pueblo. Pero ¿por qué muchas veces yo caigo una y otra vez? Porque yo vuelvo y no hago lo que Dios me está pidiendo que haga. Él me dice: no vuelvas de donde yo te saqué. Yo ya te libré, te di la victoria. No te vuelvas a mezclar, no vuelvas a hacer alianza con el mundo. Porque este mundo puede ser un tropecedero, te puede hacer tropezar en tu camino hacia el reino de Dios. Ya el camino al Señor es angosto, ¿cierto? El camino del Señor es angosto. Significa que hemos tenido que dejar muchas cosas de lado. Eso es el camino angosto. Que hemos estado dispuestos a dejar muchas cosas de lado. Dejé la mentira, dejé el adulterio, dejé la fornicación, dejé el tratar mal a las personas, dejé la falta de perdón. O sea, todos dejamos algo por el Señor. El camino al cielo es angosto, la puerta es estrecha. Pero si nosotros comenzamos a mirar al mundo, significa que además de ser estrecho el camino, puedo tener piedras en el camino que me hagan tropezar y caer. Y eso el Señor no quiere con su pueblo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Hoy en día, hermanos, existe una tentación muy grande para las iglesias evangélicas. Hoy día hay muchos organismos, instituciones que buscan a las iglesias evangélicas para hacer alianzas. Y yo creo que usted ha visto. Yo les comentaba en Fiestas Patrias, ¿cierto? El grupo de pastores de Santiago, creo que se llama la Mesa Ampliada, formaron alianza e invitaron al culto de Fiestas Patrias al arzobispo de la Iglesia Católica de Santiago, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Santiago, y es la máxima autoridad de la Iglesia chilena, de la Iglesia Católica. Eso es una alianza. O sea, un grupo de pastores, de los que se dicen ser cristianos, haciendo alianza con la Iglesia Católica, que es la iglesia idolátrica, como dice la Biblia, idolatría, que adoran santos, ¿cierto? Que hacen una cantidad de cosas que antiguamente vendían la salvación. Usted conoce la historia de la iglesia. Hubo un tiempo, en la época medieval, cuando la iglesia se contaminó, por ahí por el año 305, 310. Los que conocen la historia bíblica saben que asumió el emperador Constantino. Y Constantino, entre comillas, trajo la paz a la iglesia primitiva, a la iglesia apostólica, pero mezcló la iglesia con el Estado. Y ahí comienza a surgir esta iglesia, ¿cierto?, imperial que se llama. Y una iglesia que pone una figura humana como casi un dios. Y hoy lo conocemos como el Papa, ¿cierto? El Santo Padre. ¿Podrá la iglesia del Señor hacer alianza con esa iglesia? Usted que conoce la Biblia, hermano y hermana, ¿podremos nosotros hacer alianza con una iglesia que es pagana? No podemos hacerlo, no podemos. Sin embargo, eso pasó recién en las Fiestas Patrias de este año. Entonces, el Señor eso nos invita a través de su palabra: cuidado con quién haces alianza. Alguno dirá por ahí: pero este pastor de aquí no se junta con nadie. Debiéramos estar juntos con esto, con los otros. Pero hermanos, mejor hay que ser prudentes. Dice la Biblia: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar.
porque no sean tropezadero, para que no sean tropezadero en medio de ti. La iglesia acá es testigo, los hermanos más antiguos, cuando una vez el pastor me lo contó, el pastor José Sarabia, me dijo, a mí me pasaron a invitar para ir a la calle, a la costanera, y ahí fuimos con los hermanos. Yo no estoy diciendo nada, el pastor me lo contó y los hermanos que están aquí antiguos saben que fue así. Así que partió el pastor con sus hermanos, ¿cierto? Y me contaba el pastor que cuando llegó allá, al grupo de iglesias evangélicas, era un puro desorden. Aquí hay hermanos testigos de ese tiempo. ¿Cómo era el momento? Había rock, el tipo de música rock, la forma de vestimenta, ¿cierto? Exacto. ¿Qué hizo el pastor? Alguien, a lo mejor alguno se enojó, pero el pastor prudentemente, con la autoridad que el Señor le dio, llegó, llamó a toda su ovejita, le dijo, nos vamos para la iglesia. ¿Se vinieron? ¿Se vinieron? A lo mejor a alguien le molestó, pero ¿cómo si vinimos? ¡Qué vergüenza! Pero eso significa estar atento y preocupado por las ovejitas. Porque el Señor dice, guárdate de hacer alianza con aquellos que te puedan hacer tropezar, que te puedan escandalizar. Yo cuento esta historia porque a mí me la contó el pastor como un consejo que me dio. Y desde el momento que asumimos como pastores de esta iglesia, la iglesia es testigo solamente de manera interna y con congregaciones que sean doctrinalmente similares a las nuestras. ¿Verdad? Pero hermanos y hermanas, la Biblia hoy día nos recomienda, en el día de hoy, guarda lo que te mando hoy, dice el Señor. Guárdate, cuídate de hacer alianza con los moradores de la tierra, para que no sean tropezadero en medio de ti. Gracias a Dios que pasaron las elecciones, pero los políticos andaban por todos lados buscándose sacar fotos con los evangélicos. Varios de nuestros pastores, lamentablemente, sin querer, los pillaron descuidados y se ganaban al lado una foto para después decir, los evangélicos están con nosotros. ¿Se dan cuenta cómo es la política? ¿Para quién le voy a hablar más de la política si usted conoce cómo está la política en Chile al día de hoy? Hay una corrupción tremenda en la política. Y todo aquel que se mezcla con la política, quiera o no, le va a salpicar la corrupción. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si el Señor me lo advierte, ¿para qué yo voy a entrar a dialogar, a conversar, si sé que ella está solamente buscando un voto político? Porque si quisiera buscar a Dios, vendría cualquier día de culto al templo a escuchar el mensaje. O sea, el que realmente quiere buscar a Dios, pregunta en qué horario el culto y llega a la casa de Dios a escuchar la palabra. Pero no espera fiestas patrias, no espera ciertas fechas, ciertos no. Entonces, hoy en día hay muchas instituciones, organismos que buscan hacer alianzas. ¿Sabe usted que los cristianos evangélicos en Chile somos alrededor de un 20% de chilenos? Es un porcentaje influyente, ¿ah? Si somos 20 millones de chilenos en nuestro país, 2 por 2, 4, cerca de 4 millones de habitantes de este país se dicen ser cristianos evangélicos. Y eso, cualquier elección la pueden dar vuelta. O sea, por eso que somos tan cotizados, ¿se da cuenta? Y existen pastillas, existen dulces que se nos pueden dar a los pastores, a las iglesias. Miren, si ustedes nos apoyan, si ustedes están con nosotros, nosotros le podemos agrandar su templo. Existen muchas ofertas, ¿eh? Si ustedes están con nosotros, nosotros le podemos dar recursos para que sigan evangelizando. Podemos caer en esa trampa. Necesitaremos nosotros esos dineros que tienen un origen. ¿Usted sabe cuál es el origen? Origen de robo, origen de corrupción. Si el Señor quiere bendecir la iglesia, Él sabe cómo lo hace. Él multiplica. Usted sabe que el Señor multiplica lo que tenemos. Pero no necesitamos tener alianza con nadie para que nos venga a ofrecer recursos, dinero, oportunidades o puestos de trabajo, porque muchas veces ofrecen cupos laborales también. Hay que tener mucho cuidado con la línea política hoy en día y lamentablemente hay grupos de pastores que caen en alianza con los grupos políticos. Dice, guárdate de hacer alianza para que no sean tropezadero del medio de ti. Eso dice la palabra del Señor. Y lo otro, también hay muchas alianzas en el ámbito interreligioso. Hoy día se habla, hermanos y hermanas,
de que todos los que adoran a Cristo son cristianos. Y hoy día hay muchas religiones que se dicen ser cristianas. La religión católica es una religión cristiana. La religión judía no cree en Cristo, pero es una religión también de ese lado, ¿ya? Cree en Jehová, en Dios. Nosotros los evangélicos, hay iglesias evangélicas que son protestantes, que también se dicen ser cristianas. Pero lamentablemente, hermanos y hermanas, hoy en día en el mundo cada congregación a veces forma su propio Dios. Un Dios a su necesidad, un Dios a su imagen. Pero ¿dónde está el Dios de nosotros? Aquí está. El que escudriña la Biblia va a conocer al verdadero y único Dios. El otro día vi una mujer católica saludando a un evangélico, le decía si somos hermanos, porque ambos somos cristianos. Y eso es lo que Satanás quiere, confundir nuestras mentes. Satanás quiere entrar a confundir las mentes, y sí, las confunde de los inmaduros, las confunde de los niños espirituales, las va a confundir. Pero nosotros necesitamos madurar en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de la palabra, para que nadie nos venga a confundir. Usted conoce cuál es el Cristo al cual servimos. Usted conoce cuál es el Dios al cual servimos. Es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios que no admite idolatría, paganismo, imágenes. No, es un Dios al cual le servimos, al cual le oramos, al cual nos buscamos apartar del pecado para serle grato, serle agradable a su presencia. Entonces no cualquiera que se dice ser cristiano es un hijo de Dios. En eso debemos ser muy cuidadosos. No cualquiera que dice ser cristiano es un hijo de Dios. La Biblia tiene claros requisitos para el verdadero hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios adora al Señor en espíritu y en verdad. El verdadero hijo de Dios se somete a la Biblia en todo lo que la Biblia dice. El verdadero hijo de Dios vive guiado por el Espíritu Santo. El verdadero hijo de Dios se aparta, como dice la palabra, se aparta de los pueblos paganos. Ya el Señor nos sacó del mundo. Yo no tengo que volver al mundo. No tengo que volver a lo pagano, a las tradiciones, a las costumbres. Yo vivo apartado para Dios. Y eso es lo que hoy día el Señor nos está recordando a través de la palabra. Y yo tengo que tener mucho cuidado con quién estoy haciendo alianzas. A veces se ven bonitas las alianzas. A veces se ve atractivo que me están dando una oportunidad, un cargo. Hermano, eso es lo de menos. Usted y yo tenemos un espacio en el cuerpo de Cristo y eso es válido. En el cuerpo de Cristo el Señor nos usa cada uno a través de su Espíritu Santo. Alguno es mano, otro es pie. Cada uno tenemos una función, pero dentro del cuerpo de Cristo. Y con eso yo me conformo, no necesito ningún otro cargo. Yo tengo el don del Espíritu en mi vida. ¿Necesitaremos algún cargo especial? ¿Algún cargo me llevará al reino de los cielos? No, ¿cierto? Lo que me va a llevar al reino de los cielos es que si yo hago la voluntad del Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, dijo Jesús, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, como iglesia tenemos que aprender a ser obedientes a Dios, ser sometidos a su palabra. Es la única forma de ser agradable y ser bienaventurado ante los ojos del Señor. Mire lo que la Biblia dice en Deuteronomio 7, capítulo 1. Aquí también habla de la relación entre familiares. Deuteronomio 7, advertencia contra la idolatría de Canaán. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y la repite nuevamente, Eteo, Gergeseo, Amorreo, Cananeo, Fereseo, Heveo y Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, en lo humano, en lo terrenal. Pero luego dice el 2, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Y luego agrega, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y el verso 3, y no emparentarás con ellas. O sea, la Biblia, el Señor es tan santo que ni siquiera una relación familiar nos permite con el mundo. Y a veces eso no nos gusta, porque mi vida familiar mando yo. No, el Señor manda nuestra vida familiar.
La palabra rige mi vida familiar. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Aquí no hablan los padres. No podemos darle nuestra hija a un mundano. No podemos hacerlo. Ni tomarás a su hija para tu hijo. Tampoco si yo tengo hombres, tengo que buscar mujeres afuera para mi hijo. Eso dice la palabra. No lo harás. No lo harás. Y el Señor nos da una razón. Porque Él siempre quiere que usted y yo quedemos tranquilos. ¿Por qué razón? Porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Ese hijo, esa hija que usted crió en el Evangelio, que lo crió en las sanas palabras, que los crió dándole el ejemplo bíblico, si usted se lo da al mundo, tenga por seguro que el mundo se lo va a quitar. No, pero si yo sé que puedo. Si el diablo también tiene poder. El mundo es seductor. Desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y aquí hay un juicio. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Eso dice la palabra. O sea, el Señor nos quiere apartados para Él en todas las áreas de nuestra vida, hermanos y hermanas. Nos guste o no nos guste, pero si yo entregué mi vida al Señor, de ahí en adelante tengo que apartarme para Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me apartaré para Él. Y sabe que eso tiene premio, eso tiene recompensa. Pero si yo vivo una vida mezclado con alianzas con el mundo, difícilmente voy a poder llegar a la presencia del Señor. Ahí está el problema. Tengamos cuidado como iglesia, tengamos cuidado como hermanos y hermanas, con quién vamos a hacer alianza, con quién me estoy uniendo. Ahí tenemos que tener mucho discernimiento espiritual, porque el mundo es peligroso. No nos olvidemos que el mundo está bajo el maligno. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, hoy día el Señor nos da consejos. ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando el mundo o la alianza que yo hago con alguien que es del mundo entra a mi corazón, al corazón del cristiano entra un demonio o muchos demonios, ¿cierto? Pero uno de los más importantes que entra al corazón del cristiano entra un demonio y que trae al corazón lo que la Biblia llama apostasía. ¿Usted conoce lo que es la apostasía? Es un espíritu de rebelión, de rebeldía que entra al corazón del cristiano. Y que ya no estoy de acuerdo con esto, ya no estoy de acuerdo con lo otro, esto yo veo que no está bien. ¿Cuándo entra ese demonio al corazón? Cuando yo comienzo a tener alianzas con el mundo. Cuando yo comienzo a tener alianzas peligrosas con alguien que comienza a trabajar mi mente de manera humana. La apostasía, la Biblia lo enseña. Hay muchos textos en la Biblia que hablan de la apostasía. En los postreros tiempos, dice la Biblia, algunos apostatarán de la fe. O sea, se rebelarán contra lo cual han creído. Yo creí esto, pero ahora ya no lo creo. Yo acepté esto, pero ya no lo acepto. Entonces, hermanos, por eso que el Señor nos llama y nos dice y nos recuerda, cuidado con quien haces alianza. Porque si no, en tu corazón va a entrar la rebelión. ¿Quién fue el primero que se rebeló en toda la historia de la creación? Usted sabe, el ángel Lucero fue el primero que se rebeló contra la ley de Dios. Él se rebeló y no quería someterse a Dios, sino que él quería ser igual que Dios. Ese espíritu entra en el corazón cuando yo me descuido en mi relación espiritual y comienzo a conversar, comienzo a tener alianza, comienzo a tener unión con grupos, con personas que no son verdaderos adoradores, que no son verdaderos hijos de Dios. Y por eso que el Señor hoy día me da una tremenda recomendación. Cuídate, guárdate de hacer alianza con el mundo, porque te apartarán del camino, te traerán perdición. Y el Señor lo único que ama de nosotros y quiere llevarnos a su reino, que tengamos vida eterna, que seamos perfectos, que vivamos apartados para Él. Pero para eso depende de nosotros. ¿Me guardo solamente para Dios? ¿Me reservo exclusivamente para Dios? Adán y Eva se rebelaron también contra el mandato de Jehová. Jehová les dijo que no comieran de un fruto. ¿Qué hicieron ellos? Comieron de ese fruto. Se rebelaron contra el mandato de Dios. O sea, entró el demonio a su corazón y le trajo la apostasía. Rebelarse contra todo lo que es de Dios. Esa es la apostasía. Y en estos tiempos, lamentablemente, muchos
están apostatando, en lo cual creyeron en algún momento, hermanos y hermanas. El apóstata, si no se arrepiente, se va a perder. El apóstata, si no vuelve a los caminos del Señor, se va a perder, no va a alcanzar a llegar al reino de Dios. Por eso que en esta tarde el Señor nos hace una advertencia. La palabra de hoy es una palabra de advertencia. Cuidado con quién me estoy mezclando, con quién me estoy uniendo, con quién estoy haciendo alianza. El mejor aliado suyo, mi mejor aliado mío se llama Jesucristo. El mejor libro para leer se llama la palabra de Dios. El mejor guía que me enseña todas las cosas se llama Espíritu Santo. O sea, yo no necesito de ningún otro apóstata. Hoy día, incluso acá en Chile, vienen a predicar grandes apóstoles. ¿Usted lo ha escuchado o lo ha visto por las redes sociales? Le cobran un valor, pagan un ticket y la gente va a escuchar a esos apóstoles. Si tenemos la palabra del Señor al lado de nosotros, tenemos el Espíritu Santo en mi corazón, ¿tendré yo que andar a la siga de estos apóstatas que andan predicando, que andan vendiendo el Evangelio? Que el Señor nos libre, hermanos y hermanas. Que el Señor nos dé la claridad para no apostatar de la fe. Pero para eso yo tengo que tener cuidado con quién me uno, a quién escucho, a quién estoy viendo. Eva cayó en la apostasía porque prestó oído a Satanás. Eva cayó en la apostasía porque conversó con la serpiente. Tengamos cuidado con quién estamos hablando. Tengamos cuidado a quién le estamos prestando oído. Que el Señor nos ayude para nunca apostatar de nuestra fe. Pero para eso tenemos que vivir apartados para Dios. Y ese es el consejo bíblico, y con eso vamos a terminar. Como decía el texto ahí, Éxodo 34:12. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. El Señor hoy día nos da un consejo de advertencia. No es que yo ande viendo puros demonios en todas partes, pero hay que ser precavido. Si algo me puede dañar, lo evito. Si algo me puede traer problemas, lo evito. El apóstol siempre le decía, apártate de ellos, evítalos. Hermanos y hermanas, muchas veces es mejor huir y lamentablemente enfrentarnos, ¿cierto?, a la contaminación que el mundo puede traer a nuestra vida espiritual. Que Dios le bendiga grandemente la palabra que el Señor tiene para su iglesia. Un día el Señor nos va a explicar mejor por qué nos quiso tener apartados para Él. Si hoy día no lo entiendo también, no importa, pero tengo que buscar apartarme para Dios. Apartarme en cuerpo, alma y espíritu. Enteramente tengo que vivir apartado para Dios. Predicando el Evangelio, sí, pero dejando, ¿cierto?, lo pagano, lo del mundo, que no entre a mi vida, que no entre a nuestros corazones.